Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como me gusta decir, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy presente tanto en el recuerdo de los que la conocimos como en la curiosidad de los que quieren conocerla. Nuestra ciudad vive últimamente una diversidad de muestras que exhiben en fotografía el tejido de Huelva: médicos, profesores, deportistas, políticos, escritores. Hasta hace unos días precisamente hemos tenido exhibiendo una con 51 invitados a las caras de Huelva en fotos de Paco Gil, pero quisiera señalar especialmente una que destaca de las demás, original, que la ha puesto en marcha un destacado fotógrafo o retratista, le diría yo. Reunió los iris de 80 personas que representan en su criterio el tejido social de nuestra ciudad. Y lo hizo bajo un título muy sugestivo, muy sugerente, como Mírame a los ojos. Bienvenido, Valentín Fernández Romero. Muy bien, bienvenido también. Un cordobés de Peñarroya que lleva por aquí más de 50 años sintiéndose onubense. Pues efectivamente, ya hace 50 años que venimos de Peñarroya. Tu padre era agente de seguro. No había soñado con Huelva, le ofrecen cambio de destino, le ofrecen varias plazas, y él elige Huelva. Sí, le propusieron abrir una nueva delegación y las candidatas eran Málaga, Ceuta y Huelva. Y él eligió Huelva. ¿Y por qué? Pues porque él era, ya porque ya falleció, él era muy futbolero, no futbolista, futbolero. Y venía a Sevilla a ver al Sevilla, y después cuando empezaba el Colombino, pues él venía a Huelva a ver el Colombino. Le encantaba, podía haber ido al Carranza, a Cádiz, pero no, él elegía siempre venir a Huelva. Y cuando le ofrecieron el destino, pues dijo, pues bueno, pues mejor que Huelva en ningún sitio, porque voy a tener el Colombino allí cerca. Cuando el Colombino era un gran trofeo. Claro. Así es. Hace un curso de televisión, vamos marcha atrás, que va a condicionar tu futuro. Sí, porque yo terminé el bachillerato, allí en Peñarroya pues no había estudios superiores, terminabas el bachiller o terminabas la escuela de maestría y no tenías dónde ir, te desplazase ya a Córdoba o sitios así. Y entonces mis padres, porque yo no era buen estudiante, muy inteligente, pero un poquito vago, y entonces decidieron pues comprarme un curso de eso de electrónica, de televisión a distancia. ¿Y te dedicas ahí aprendí yo a lo que es la electrónica. Te dedicas al mundo de la reparación, montaje. Claro, cuando vinimos aquí en Huelva, pues aparte de trabajar en una empresa de reparación de televisores, pues yo iba con mi maletín por las casas reparando radios y televisores y eso. El primer televisor que hubo en mi casa, en los finales de los años 60, lo hacía, se llamaba Diego Infante, en la calle Miguel Redondo, me acuerdo. Claro. Entonces tú le encargabas, no era de ninguna marca, te lo hacía él. Allí estuve yo pidiéndole trabajo, a ver si me dejaba trabajar con él. Ese fue el primer televisor que entró en mi casa a finales de los años 60. En Huelva, además, te apartas un poco del tema televisivo y trabajas como instrumentista en el Polo. Sí, porque tuve la ocasión de poder entrar en una empresa de montaje, en instrumentación, que es una rama del montaje que se dedica a temas de calibrar y montar y ajustar los aparatos estos que salen en las salas de control, que son lucecitas y agujitas. Y hubo alguien que tuvo la santa paciencia de quedarse en Peñarroya esperándote y que hoy es la abuela de tus nietos y que se llama Paqui Dueñas. Él ya dijo que me esperaba y bueno, pues efectivamente, esperó a que yo hiciese la mili y ya me estableciera más en serio y nos casamos. Bueno, yo te tengo que decir que cuando voy a alguna cosa de revelado, la cara de foto 12 es ella. Tú siempre estás metido allí en los recovecos. Y dentro o en los reportajes, claro. Decides irte a Tarragona, al campo de las centrales nucleares. Sí, pues lo mismo que ocurrió con mi padre. Me ofrecen para subir de categoría en la empresa y eso, pues me ofrecen ir un año a Tarragona, a la central nuclear de Ascó. ¿Un año que no fue un año? No. Estábamos de alquiler porque para un año, ¿qué vas a hacer, no? No te vas a meter en un piso. Y aunque ya mis compañeros ya se habían empezado a comprar pisos y eso. Pero nosotros no, aquello no nos cuadraba mucho.
y ya había empezado el tema de la inversión lingüística, de los catalanes y todo eso. Pero allí estuviste 7 años, creo. Claro, entonces habían ido pasando los años y ya habían pasado 7. Y como allí aquello no cuadraba, pues dijimos de venirnos para Huelva otra vez. ¿Qué mundo descubres? ¿Al llegar aquí de Huelva? No, allí descubres el mundo de la fotografía. Allí fue donde... bueno, claro. Descubres el mundo de la fotografía. Allí es donde yo me aficioné a la fotografía, compré una cámara pequeñita, una Olympus, que la tengo todavía, no sé si funcionará. Y decía Paqui que yo era muy buen fotógrafo. Claro, tenía un teleobjetivo la cámara, entonces yo podía sacarle primeros planos a las niñas. Y pues bueno, que yo me había aficionado mucho a la fotografía. Y en aquella época surgieron los negocios del revelar en 1 hora. Porque antes había que meterle un botecito de chapa con un plástico dentro a las cámaras, ¿no? Y si era de color te tardaba varios días, porque tenía que ir revelado a Madrid y luego venía el revelado. Se centralizaba. Te estoy hablando de Pero ya los japoneses habían sacado un sistema para poderlo hacer en una tienda. Bueno, pues en la primavera del 89, Paqui y tú decidís que ya está bien la cosa y que os venís para Huelva. Y abrís un negocio, Foto 12, que hoy sigue en la calle Alfonso XII, nunca mejor. Aunque no tiene nada que ver la dirección con el nombre. Es casualidad. Mira, recuerdo que un día me paras por la calle y me dice, hombre, Diego, que te conozco, te veo en el programa, tengo un proyecto, me explicas el proyecto de los iris, pero claro, hay mucha gente de las que yo quiero que no sé cómo llegar a ellos. Tú me podrías hacer el favor, yo te doy una relación, tú hablas con ellos, me das los teléfonos. Yo te dije que sí, que encantado, y en cierto modo el día que se inauguró la exposición me sentía un poco partícipe del trabajo, porque me acuerdo que me diste 15 o 20 personas, que yo hablé con todos ellos, prácticamente todos pusieron facilidades y pudiste hacer. Y ahora te pregunto, ¿y qué te movió a organizar eso que me pediste, que luego se llamó Mírame a los ojos? ¿Qué es lo que te movió a organizar esa pues, tan diferente, tan original? Bueno, yo es que desde siempre había querido tener una colección propia de retratos de personas de Huelva. Habían pasado también muchos años y los negocios que no te dejan hacer lo que a ti te gusta. Y últimamente habíamos aprendido a hacer fotos a los iris de las personas. Es una nueva actividad que tenemos. Y fue cuando yo caí en que podía hacer mi colección de retratos, pero agregándole el iris de esa persona. Bueno, pues mira, vamos a meter la primera fotografía y tengo que decir que este iris que va a salir en esta primera fotografía es el mío. Efectivamente. Y te pregunto, yo me estuve fijando mucho, yo fui un par de veces, aparte de estar en la inauguración, y vi que los iris son completamente distintos. Sí, son como mapas y como terrenos inhóspitos, y cada persona tiene uno particular. Sí, yo lo veía allí, que es que había allí 80 iris, como tú bien titulaste. Había 82. 82, bueno, porque había 2 agregados. Pues te pasó igual que la exposición de las caras de Huelva, que eran 50 y al final hubo que agregar uno, fueron 51. Pero vi efectivamente que eran todos diferentes, además veo el mío tan extraño, con tantos relieves, ¿no? Sí, y con 2 colores. Sí. Y es que las personas tenemos unos iris distintos unos de otros. Está demostrado de que hay tantas características distintas dentro de cada iris que no hay dos iris iguales. Hay huellas dactilares, 2 o 3 iguales en toda la humanidad, de cada uno. Mira, pero los iris no. Voy a leer algo que un común amigo nuestro, José Luis Camacho Marlo, claro. Publicó. ¿También lo de fotografía? Sí, publicó. Es más, él cuando lo publicó en el periódico, una de las fotos que publicó fue la mía delante de mi panel con el iris. Y él, fíjate que cómo definió la exposición, es que me gusta mucho y por eso lo he copiado. Y dice, el propio autor ha definido la muestra como un reflejo de la sociedad onubense, integrada por personas que todos conocemos y que conforman nuestra identidad colectiva, desde distintos ámbitos profesionales y sociales. Yo creo que realmente era lo que tú representabas allí. Exactamente. ¿Satisfecho? Sí, muy satisfecho. Hay muchas personas que se han quedado fuera, pero claro, es que bueno, pero es aquello empezó con 15. No me lo cuentes, porque la mía eran 50 y te conlleva hasta enfados, porque dices, yo ¿por qué no estoy? Yo ¿cómo no estoy? O sea, que la tuya, aunque sean 80... Y me han llegado a rectificar allí, en la misma exposición, diciendo que había personas que no tienen por qué estar allí.
y otras que decían, dice, ahí, pero yo también podría haber estado aquí, así, con esas palabras. No me lo Digo, explique, sí, no sí, me lo explique porque es algo pero que he padecido yo en las dos exposiciones de invitados. Me han querido rectificar la colección. No se dan o no quieren entender. Pero es que hay tanta gente importante. Sí, es que es difícil. Importante, pero no importante porque tengan un poder o porque sean millonarios o tengan... No, son personas de mucho valor. Bien porque por lo que han llegado a construir, por su carácter, por cómo viven. Hay personas, hay camareros, hay dueños de bar, hay algún cocinero muy conocido, hay peluqueros, hay comunicadores, políticos, cantantes, lo más grande, allí están los más, casi todos son cantantes, y desde música moderna hasta la típica nuestra de... o sea, hay de todos los ámbitos. Yo te diría que eso son... Está mi madre. Sí, sí. Por eso digo que hay gente muy importante la que hay allí. Están allí, me parece recordar, hasta el iris que habéis sacado de San Sebastián y de la Virgen de la Cinta. Claro. Allí fotografié, un día fuimos a San Sebastián, a la iglesia de San Sebastián, allí le hice la foto al santo y a su iris. Y luego fuimos a la iglesia de la Cinta, al santuario. Bueno, pues mira, llegas a Huelva, podemos cambiar la fotografía, llegas a Huelva con 18 años. Y os instaláis, ahí la tienes, en la zona del Paseo de Santa Fe. Un Paseo de Santa Fe ese que tiene ahí, que tú no lo has conocido. Fíjate que están las luces colgando en medio del paseo todavía. Una anécdota muy simpática, fíjate que hay un señor aquí en primer plano, en el ángulo inferior izquierdo, que está de luto y tiene el hombre el brazalete negro que se llevaba en el brazo. El paseo era un paseo, nunca mejor dicho, muy de paseo, porque la Palmera, que está muy cerca, era donde la gente joven nos reuníamos, había un cine de verano, había un bar muy frecuentado, que era el Bar La Copa, que sigue todavía, aunque entonces era diferente, era de tapas, y estaba el cine de verano, y aquí estaba a la izquierda estaba el Santa Fe, era un sitio que frecuentaban un poco al estilo de ahora del 1900, ¿no? Poetas y escritores, y el edificio que está a la izquierda, por donde viene el señor de la gabardina, era la delegación de sindicatos, que luego se convirtió en el Colegio de las Esclavas, que eso ya sí lo has conocido tú en el Paseo de Santa Fe. Colegio, pero esa época no. No, esta época no. Es muy curiosa. Esta época, la Palmera es tan pequeña. Tengo muchísimas fotos del Paseo de Santa Fe, pero te he traído esta para que supieras cómo era el Paseo de Santa Fe. Claro, porque nosotros... Antes de llegar tú. Claro, nosotros cuando llegamos vivimos de alquiler en el edificio que hay, desde donde está tomada la foto. El edificio que hay ahora mismo, no sé si es el número 5 de la calle Puerto. Sí. Y grande. Allí o junto había un convento de monjas. Un convento, bueno, pues en ese edificio es donde... Ellas se quedaron, cuando se dieron el convento para edificar, ellas se quedaron con la planta baja, que es donde tenían el convento, la planta baja del edificio. Yo no llegué a conocer tampoco ese... Sí, yo sí, porque tenía allí un amigo, Pepe Pérez, que íbamos bastante a la oficina, si lo tenían en la planta baja, tenían el convento. Pues allí estuvimos nosotros de alquiler en ese edificio, muy grande. Y muy cerca de esto, podemos cambiar la fotografía, muy cerca de esto tenemos una de las muestras de la conservación del patrimonio onubense, que es el Ajímez. Esto ya Amador de los Ríos, en el año 1891, dijo que tenía que simbolizar la conservación del patrimonio. Yo nunca pensé, y me alegro mucho que me equivocara, yo nunca pensé que esto se iba a conservar, porque era una época que se hacía tabla rasa, se tiraba todo lo tirable. Afortunadamente esto no se tiró, el Ajímez mudéjar, que es una ventana dividida por una columnilla, se llevó al santuario de la Cinta, donde está ahora mismo allí. Y a la que yo le he hecho muchas fotografías. Yo he fotografiado ahí a todas las parejas a las que yo llevaba allí, las fotografiaba debajo de... Pero esa es la foto original de la situación original en la calle, ¿no? En la calle Puerto número 7. En ese entonces era el 7, ahora como los números han cambiado tanto con las construcciones... Bueno, pues debajo de eso, de ese, ¿cómo se llama? ¿Arjife? ¿Qué es? Esto, el Ajímez. Ajímez. Pues debajo de ese Ajímez yo he fotografiado a muchas novias. Les abría el vestido. Es más, eso se quedó, mira, tiraron todo alrededor y se quedó, tengo una foto donde está todo derribado alrededor y solo ese frente que tú ves del bajo y el Ajímez y lo demás todo tirado. Y tuvieron, no sé, la suerte, el buen gusto, el buen criterio de no tocarlo y respetarlo hasta que
hasta que se llevó allí a la cinta. Igual que se hizo, muy cerca estaba el Palacio de los Garrochos, un poco hacia arriba, en la calle de la Fuente, que en la cinta están también no solo el escudo de los Garrochos, sino hasta la lápida donde estaba enterrado el almirante Garrocho. Muy bien. Afortunadamente son cosas que se han conservan. mantenido. Mira, podemos pasar la imagen y me encanta esta fotografía. Esto era una tienda de comestibles que se llamaba La Alhambra. Esto está, que ahora ha desaparecido. Cuando vas a enfilar Pablo Rada, que hay un paso de peatones y es un edificio que es como circular, semicircular. Lo conozco el edificio. Ahí estaba La Alhambra. El dependiente se llamaba Valle. ¿Y por qué me acuerdo que se llamaba Valle? Porque era el padre de un compañero mío de trabajo, de Victoriano Valle, y el edificio es precioso. Me llama tanto la atención que ahora muy en breve va a salir la 9ª edición de Mis Caras de Huelva, que lo financia la Fundación Caja Rural, y van 20 dibujos de pintores muy conocidos de Huelva. Está Juan Carlos Castro, está Pedro Rodríguez Cruzado de Moguer, va Antonio María Peralto, va David Morales y va Andrés Espuela con su curvismo, con sus extraños dibujos. Uno de los 20 pinturas de estos dibujos de estos pintores es precisamente la Alhambra, porque a mí es un edificio que, fíjate, allí al fondo se ve la Torre de San Pedro, allí al fondo a la izquierda, se ve la Torre de San Pedro. Entonces a mí este es un edificio que me ha encantado siempre. Además ahí en la calle lateral que daba a la plazuela se rodó la película de algo que a mí me apasiona y que acabé escribiendo un libro que era sobre William Martin, el hombre que nunca existió. Sí. Pues hay una escena que a la gente de Huelva les resultaría muy extraña. Se ve que lleva la policía, la Guardia Civil, lleva el cadáver unas parihuelas por Punta Umbría, por la playa, da la vuelta en una esquina y aparece la palmera. Son las cosas del cine. Sí. Me acuerdo yo que yo tenía 10 años y obtuve permiso para ir con mi primo Ramón a ver el rodaje, y desde entonces a mí lo de William Martin es algo que me atrapó muchísimo. Entonces, pues yo es que vivo ahí, yo ahora mismo actualmente vivo ahí. ¿Vive no ahí? En ese edificio, porque claro, no existe ya, enfrente de ese edificio, donde estaba, estaría la parte trasera de la Casa de los Litri. No, la Casa de los Litri está lejos de ahí. La Casa de los Litri tenías que... lejos para una foto. Ahora la vamos a ver. Lejos para una foto porque tú tenías que tirar por esta calle de aquí de la derecha, que no sé por qué le decían la calle Nueva cuando estaba hecha polvo, y al final de la calle Nueva, que iba ya paralela por Jesús de la Pasión, se llegaba a Montrocal. Y en la esquina de Montrocal... No te preocupes que yo te voy a descubrir dónde viviste por ahí. No te preocupes. Mira, podemos pasar la imagen. Antes te mencionaba el parque de bomberos que estaba a la derecha del Paseo Santa Fe, que estaba fuera de la imagen. Pero fíjate lo que era el parque de bomberos en la Huelva de los años 50. Afortunadamente había poco fuego y se dedicaba más a regar que a otra cosa. Me acuerdo que los chiquillos íbamos al lado de Dion Boughton, que era matrícula H221, era la matrícula, íbamos corriendo juntos para no mojarnos del agua que iba echando para regar. ¿Y que tenían un camión? No, tres. Tres. Ya era un mérito, 3 camiones. Tenía 3, sí. Y esto salía aquí a la derecha hacia la Palmera y había un altillo donde, siempre tendré ese recuerdo, tenía una clínica el doctor Sánchez Virella, que en el año 58 me operó de amígdala. Y me acuerdo siempre que hoy día te duermen, te ponen una inyección y te duermen, y entonces te dormían o a mí me durmieron al menos, poniéndote un paño de gasa empapado en cloroformo, te lo ponían en la boca para que no respiraras solo el cloroformo y así te quedabas dormido. O sea que no se puede decir que fuera como ahora, que simplemente te ponen última tecnología, una inyección y era distinto. Y esto era muy... Te gustaba ver los bomberos ahí en la puerta sentados, haciendo guardia, se sentaban muchas veces, el coche no sé por qué estaba fuera, sobre todo el de Dion Boughton que estaba fuera, se sentaban al fresco, en fin, era otra Huelva completamente distinta. Y ahora mira, me has hablado de tu primera vivienda en Huelva, y ahí la tienes. El futuro proyecto de lo que iba a ser Pablo Rada, que entonces era un descampado, que el único edificio que había era este. Pues esa foto es de cuando yo estuve en Cataluña, porque antes de yo irme a Cataluña estaba la calle San Sebastián.
Pues esta foto... Pero esto fue ya en el transcurso de los 7 años que yo estuve fuera. Fíjate que está todo tirado, no hay nada hecho, tirado, sí. Se quedó eso solo. Y esta foto es muy curioso, la ha hecho Manolo Mojarro, un arquitecto de la Diputación, amigo y gran aficionado a la fotografía. Y cuando él estaba estudiando, vivía por la zona, quiero suponer, de Federico Mayo, por ahí, y cuando bajaba hacia el instituto, tenía una cámara de fotos pequeñita y iba haciendo fotos. Y tiene una cosa que es una auténtica joya. Aquí ha venido, hemos hecho 2 programas especiales con fotos suyas hace muchos años, hace 16 años cuando empezamos, con el cambio que del barrio de San Sebastián es más antiguo, con cosas tiradas, con menos cosas, con los cabezos como fondo. Pero vamos, esto me parece que es una foto muy significativa porque fue lo primero que se hizo allí en aquella zona y estuvo sola mucho tiempo. ¿Y tú llegaste a vivir ahí en esa? No, esos fueron estábamos de alquiler, como ya he dicho, en la calle Puerto, entonces esos fueron uno de los pisos que mis padres visitaron para comprarlo. Y entonces mi madre no le gustó el sitio porque estaba muy lejos del centro. Sí. Sí. Dijo, no, aquí está muy lejos del centro, está allá fuera de Huelva. El concepto de, claro, es que... Y no estaba así tampoco, tenía más edificaciones. Es que esto es cuando se había... La foto es magnífica, porque yo tengo muchas fotos donde hay algunas casas, pero es que aquí no hay ninguna, exclusivamente la que se había hecho y se tiró ya con la nueva alineación, pero de lo que era barrio... En ese edificio ahora mismo hay una farmacia. Siempre ha habido una farmacia. Siempre una farmacia. Siempre ha habido una farmacia. Yo desde que lo conozco ahí, siempre ha habido una farmacia. Además, como no quedó a nivel de calle, tiene unas pequeñas escaleritas donde subir. Ahí... Y yo donde vivo, esa foto estará hecha aproximadamente desde donde está ahora mismo el monumento a los Litri, lo que es la rotonda. Sí. Y yo vivo justo en esa curva donde se ve aquí a la derecha, esa curva que hace, ahí en ese edificio donde vivo yo ahora. Ahí en ese edificio tenía una academia de baile, una querida amiga, Alejandra, y Luis, tenía una academia de baile donde hace muchos años yo aprendí a bailar sevillana. Sí, ¿eh? Sí, y tenía la academia de baile ahí en ese edificio. Precisamente ayer, después de mucho tiempo sin ver a Alejandra, ayer dando un paseo, iba con su marido y la estuve saludando. Y con las dos me lleva sorpresa, porque con Luis un día estoy en una cafetería y un señor me felicita por el programa y tal, y cuando salgo veo que está sentado con Luis y su marido. Digo, pues mira que son coincidencias que te guste tanto el programa y que tu mujer fue una de las profesoras mías cuando empecé a aprender a bailar sevillana. Bueno, pues podemos cambiar la imagen, vamos a seguir con una imagen más del barrio de San Sebastián. Tú no conociste el Artillo de los Salaos. El Artillo de los Salaos estaba a la izquierda, aquí, esto que está aquí medio derruido, que se ve como una baranda. Ese Artillo era muy popular porque los Salaos eran una familia que eran flamencos, eran cantadores y tenían además una taberna ahí en el Artillo, que era la taberna de los Salaos. Pero ese Artillo, en las noches de Martes Santo, era un Artillo de saeteros, porque el señor de Pasión en la recogida había cogido por la calle Madreana y daba la vuelta en la calle Nueva al final para tirar hacia San Pedro, hacia la recogida de San Pedro. Y este era un sitio, y la tertulia del Litri, donde los saeteros le cantaban constantemente. Pero yo no acabo de ubicar ¿eso qué? ¿La calle? Esta es la calle Jesús de la Pasión. Mira, el monumento, sí, claro, el monumento de los Litri estaría más o menos donde está ese cartel negro que se había en medio de unos árboles. Sí. Pues más o menos por ahí estaría el monumento de los Litri actual. Claro. Entonces, ¿aquello qué es? ¿Aquello donde está la curva del centro? Pues los cabezos que había ahí antes. Es que Huelva es cabezo. Claro. Y entonces toda esta zona era cabezo. De hecho, sigue habiendo mucho cabezo por allí. Lo que ocurre es que ya muchísimo se ha tirado, se han hecho edificios. El último que tiraron fue donde apareció la ballena, me parece a mí, ¿no? No, los cabezos... Aquello ha cambiado totalmente, lo han cambiado todo. Bueno, fíjate si ha cambiado, que ahí estaría los Litri, y entre los Litri y el cabezo estaría donde tú vives ahora, donde está tu casa. Sí. Esa zona sería exactamente donde está tu casa ahora, que es ese edificio circular que hay que estar... Artillo, sí. Que está casi pegando a los dos, al gimnasio y a la piscina. Claro. O sea que ahí, exactamente ahí... Pues fíjate si ha cambiado todo. Claro, totalmente. Yo me acuerdo mucho, porque yo la pasaba, tenía un amigo, Alberto, que vivía al final donde estaba el antiguo cementerio de San Sebastián, tenía allí una casa y allí íbamos los amigos con él, Manuel Enrique, los dos ya fallecidos,
y allí es donde íbamos a jugar y tenía una escopeta de plomillo, que eso en el año 60 era un lujo, un lujazo. Y entonces yo la calle San Sebastián la tenía muy en la retina. De hecho, por 2 veces he hecho la exaltación del barrio, no del patrón. La del patrón, el pregón también lo hice en el Gran Teatro, pero la exaltación del barrio la he hecho 2 veces en la Ermita de la Soledad, porque yo el barrio me lo conocía perfectamente. En las 2 exaltaciones me ayudó en pequeños detalles un fenómeno que Camilo Gómez, en paz descanse también, que también ha pasado por el programa varias veces, un gran cantaor y flamencólogo de Huelva y conocedor del barrio de San Sebastián, que es donde él había nacido. En fin. Mira, me hablas por donde podemos pasar la foto y me hablas de esta esquina, me has hablado varias veces, sí, cuando estuvimos tomando el café. Efectivamente. Yo, la esquina, pues... Bueno, pues ahí tiene, bajando el callejón Montrocal, a la izquierda la casa donde vivía en el Principal la familia Litri, y en la esquina de la derecha estaba la célebre taberna de Márquez, que era del abuelo de nuestra cantadora y amiga que ha venido por el programa varias veces, Rocío Márquez. Rocío Márquez. Y pegando había un depósito de Domínguez Soro, de difuntos, y donde tenía además un coche funerario que no eran de motor, eran tirados por caballos. Y además los que lo llevaban iban vestidos a la época, iban vestidos de negro, con unos sombreros, con unas plumas, y entonces los duelos se despedían en esta esquina, en donde está el Artillo de los Salados, que estaría aquí. Esta foto casi podíamos decir que si no está tirada del Artillo, está tirada desde debajo del Artillo de los Salados. Y ahí ya empezaba la calle San Sebastián. Ha sido un barrio al que yo le tengo mucho afecto. Tengo muchos amigos allí, que nombrar además de a Camilo, a mi queridísimo Gumercindo Salas, compañero y durante muchos años administrador de la Casa Litri, Antoñita Contreras, que también falleció, los Sánchez de Piñas, queridos amigos míos, Arturo, Antonio, que su madre tenía una tienda a la izquierda, una tienda muy popular que le decían La Garzona, porque se llamaba Garzón de apellido, y yo le tengo mucho afecto a esa familia, y Arturo, compañero mío muchos años, y Antonio también amigo durante muchos años. Mira, me dice que cuando llegasteis a Huelva, si pasamos la imagen, lo hiciste porque a tu padre le habían ofrecido varios destinos y eligió Huelva. Ahí tienes, mira qué fotos más bonitas. La inauguración del Estadio Municipal, el 6 de septiembre del año 57. Están saliendo, hay muchas fotos de esta, pero he elegido esta porque es distinta. Yo tengo la mujer del alcalde de Antonio Segovia haciendo el saque de honor, los capitanes y los árbitros con aquellas chaquetas que parecían que iban a un baile de gala, sí. Pero esta me ha parecido más original, verlo... Los 2 capitanes, el capitán del Recreativo, que es Moro, que va el primero, y el capitán del Athletic Bilbao, que era nada más y nada menos que Gainza. Gainza, hombre. Era aquel Atlético de Bilbao mítico, entonces no había tantos cambios, de Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Arteche, Uribe, Arieta, Arieta y Uribe, y Gainza, Marcay de Gainza, sí. Artese, Uribe, Arieta, Marcay de Gainza, era la delantera. Sí. Porque entonces el equipo era el mismo todos los domingos. Claro. No es como ahora, no había cambios, no había, en fin. Sí, no había tanto. No había cambios. No se podían cambiar. Y la liga era de 16 equipos, con lo cual la liga nada más que tenía 30 partidos. La Copa de Europa solo la jugaba el campeón de liga, con lo cual los partidos que tenía eran mínimos. Y la Copa del Generalísimo entonces solo la jugaban los equipos de primera. Con lo cual no había cambio durante si te lesionaba uno, te quedabas con uno menos. Claro. El único que se podía cambiar si se lesionaba era el portero. Los demás no, para nada. Precisamente en este partido, hablando de lesión, hubo una lesión gravísima de un extremo que se llamaba Bilbao, fíjate qué casualidad, del Athletic Bilbao, que un portero que tenía el Recreativo, que la de Huelva, se llamaba Domingo, le fracturó la tibia y el peroné, lo cual en aquella época quería decir que el fútbol se había acabado para ti. Yo este partido lo recuerdo, yo estaba precisamente con mi padre, justo allí detrás, en fondo numerado, estaba, y tengo la entrada del partido, yo tengo muchas entradas y muchos recuerdos. O sea que entraban fuertes, entraban... No, me acuerdo de la jugada, un balón adelantado, Bilbao va por él, el portero va por él, chocan los dos y le fracturó la pierna al portero a Bilbao. Además fue un chasquido impresionante, así es que hasta se escuchó, porque claro, fue en esta portería de aquí de la derecha,
Gol Sur, que era Gol Sur, y yo estaba ahí casi a la altura de la entrada de vestuario. Para mí este partido fue una impresión impresionante por dos cosas. Yo estaba acostumbrado al velódromo, campo de tierra, enfangado, lleno de agua. La impresión cuando entré de ver un campo verde, el primer campo con césped que yo veía en mi vida. Y luego la segunda impresión, ver salir a los jugadores de debajo de tierra, porque claro, en el velódromo, el vestuario era una caseta que había a nivel de fuera de altura. Y aquí cuando los vi salir, aquello fue una sorpresa para mí, además fue un día de grandes emociones para mí, la verdad. Yo era muy joven todavía, yo tenía 13 años cuando se inauguró esto y recreativista desde siempre. Pues mi padre comentaba eso, que había visto jugar al Benfica, al Oporto, algún equipo, el Galatasaray, ese de... Mira, la primera vez que un Sevilla, su Sevilla. Sí, la primera vez que un equipo ruso salió del entonces telón de acero fue para jugar en Huelva, para jugar en el Colombino. El Colombino era impresionante, los 2 días que jugaba el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, el Bayern Múnich, el Milán, equipos ingleses, el Feyenoord, el Ajax en la época. Es que el trofeo era... Había 3 grandes trofeos en España, que era el Trofeo Carranza, el nuestro y el Teresa Herrera en La Coruña. Luego ya empezaron los trofeos a proliferar, pero yo tengo muy buenos recuerdos de... Y además estoy muy satisfecho que el año pasado el ayuntamiento me pidiera que pregonara yo el trofeo colombino. Y no me costó mucho trabajo, como otros pregones que he tenido que prepararlo mucho, porque la verdad que lo tenía en el corazón y en la cabeza. No me costó excesivo trabajo hacerlo. Pero vamos, esto para mí fue un día... Pues el recreativo fue el culpable de que yo esté aquí ahora mismo hablando contigo. Bueno, feliz culpable, hombre. Feliz culpable porque soy unas personas muy conocidas, muy queridas en Huelva. Foto 12, hombre, Foto 12 tiene ya un nombre. Yo me acuerdo que en la época, cuando yo jugaba con los juveniles y Hermosín se llamaba, iba al velódromo, hacía las fotos a los equipos y al domingo siguiente la llevaba y te cobraba 5 pesetas por la foto. Entonces yo tengo algunas fotos de las que hacía. En blanco y negro, porque la revelaría él allí. Hombre, en blanco y negro, que es que te estoy hablando del año 61 y 62, cuando yo jugaba en los juveniles, cuando yo tenía 17, 18 años. Claro. Bueno, pues podemos pasar de fotografía. Y la calle Alfonso XII, además de donde tienes tu negocio, es una calle muy querida, muy conocida en Huelva. Sí. Yo vivía... Ese barrio es... Yo nací y viví 20 y tantos años en la calle entonces 18 de Julio, hoy Verdigón, a 50 o 60 metros del Tupi. Y además el Tupi ya, de los primeros televisores que hubo en Huelva, salvo en las casas muy potentadas, estaban en los bares. Entonces, si querías ver algo, tenías que ir al bar y tomarte algo. Entonces, yo me acuerdo que los sábados íbamos al Tupi, yo caminaba con mi primo, con mi prima Dolores, y íbamos a ver un programa que causaba sensación, que se llamaba Gran Parada. ¿Gran Parada? Era de Frank Johan y Gustavo Rey, eran los dos que lo... Y todo aquel grupo de los... que lo presentaban. Y Arta Frankel y todo eso. Llegaba, te sentaba allí en la mesa, pedía un refresco, una gaseosa, abría la Coca-Cola de ella muy cara, y veíamos aquello. Y también el Tupi fue de los primeros en traer espectáculos. Me acuerdo que traía mucho a uno que hacía juegos de manos, que era el Gran Landil. Y hacía juegos de manos. Eso es, tú, en vez de la televisión, pues lo veías hacer juegos de manos también. Cuando era el Gran Landil ponían allí una bandeja para que, hombre, todo el mundo pusiera algo para este hombre, pero vamos, me recuerdo con cariño del Tupi y de las magníficas tapas que ponían en aquella época. Y pegando al Tupi, si bajabas, en vez de hacia Alfonso XII, bajaba hacia 18 de Julio Verdigón, pues había un tenderte donde vendían por la mañana churros y por la tarde era un puestecillo donde se cambiaban tebeos y novelas de estas de Marcial Lafuente y de Corín Tellado. Y tenía unas balizas de madera delante que eran blancas y azules. Y luego venía un estanco que hoy día sigue el estanco allí. Y a continuación estaba el cine. No, antes venía la tortería de Luengo, venía antes. Y luego venía el Cine Emperador, que cuando yo lo conocí, que vivía allí, era un colegio interno, era el Colegio San Ramón. Y en diciembre, ya que lo menciona, en diciembre del 64 se inauguró el Cine Emperador con una película que se llamó Un beso para Birney.
con una Anne Magret que nos enamoró a media Huelva. Claro. Impresionante. Año 60, yo tenía 20 años entonces. Claro, claro. Ya estaba yo de maestro, ya estaba yo ejerciendo de maestro cuando se inauguró el cine Emperador. Un cine que rompió moldes, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a cines ya antiguos como el cine Rábida, el Mora, el Oriente y el Emperador. El gerente, muchos años, un queridísimo amigo y compañero de viaje muchos años, era Santiago Tampinto, claro. Periodista, crítico deportivo y una grandísima persona. Hemos viajado por Santiago, sí. Hemos viajado por media Europa con él y de hecho él algunas veces, como sabía lo que me gustaba el cine, algunas veces cuando traían películas que adivinaba que me iban a gustar, ellos veían la película antes, el día antes, por la noche, y me decían, Diego, vente que vamos a ver tal cual película y una previa, ¿no? Una previa. Sí, que la ponían ellos, no sé, me imagino que sería para comprobar que la película venía bien, no tenía problemas. Claro. Y me imagino que la vería a lo mejor algún empleado, pero algunas veía él y si él intuía que él conocía mis gustos cinematográficos mucho, Diego, vente que vamos a ver la película esta. Y yo tengo muchos recuerdos. ¿Y todo el cine para vosotros? Para nosotros, bueno, para nosotros. Bueno, los que 8 o 10 amigos fuesen, claro. que hubiera invitado a él. Y no quiero dejar de hablar de esta calle, donde si te metes por ella, a la derecha está tu negocio, sí. Foto 12, y frente había un sitio de un querido amigo de Ángel Flores Carbonell, que era una marisquería, Las Tinajas, sí. Magníficos mariscos, y que teníamos una costumbre muy curiosa. Los sábados, cuando terminábamos el trabajo a mediodía, pues teníamos una reunión que nos íbamos allí a Las Tinajas, y luego cuando él cerraba, él se unía a la reunión y nos íbamos al Callejón Montrocal, Dios mío, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un bar que tenía allí Rafael, que lo he nombrado aquí infinidad de veces, pero bueno, y para tomarnos la última copa, en fin, que tengo muy buenos recuerdos de la calle Alfonso XII. Bueno, pues podemos pasar y mira qué curioso. Esto es una participación de lotería que me la ha facilitado Lola Camacho, que es muy amiga del programa y muy amiga ya ha tenido amistad conmigo. El marido también era compañero de banca y ella es una seguidora del programa y me ha facilitado muchas fotos del bar El Tupi. Y fíjate qué curioso, el recibo de lotería, 1 peseta es lo que juega. Una participación. Eso es, pero juega 1 peseta. En el 43.335, y es del año 55. De noviembre del 55, sí. Sí. Bueno, la lotería de Navidad se jugó en diciembre del 55. Ah, claro, para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 22 de diciembre. 22 de diciembre del 55. Pero fíjate que jugabas 1 peseta. Es curioso. Ahí están los camareros, sí. Porque los camareros en aquella época, yo me acuerdo de ellos, los camareros tenían chaqueta blanca y una pajarita puesta. Porque tú entrabas en el local, si entrabas por la calle Verdigón, tenías a la izquierda una barra muy larga, tenía unas tapas, me acuerdo sobre todo de ensaladilla, que eran muy ricas, y luego tenía a la derecha, frente tenía algunas mesas, y al fondo es donde tenía el salón donde estaba la televisión, y si había algún partido de fútbol, que era rarísimo. O sea que era un local grande, ¿no? Sí. ¿Se ve la fachada pequeñita? Bueno, la puerta. No, ves la fachada que da a la esquina, pero verás que en la foto anterior seguía muy hacia abajo. Vale. Sí. Era bastante profundo, sí. En la foto anterior se veía perfectamente. Lo que tú veías era la entrada típica que estaba en la esquina, a la izquierda 18 de Julio Verdigón, a la derecha Alfonso XII, y en el centro la puertecita. Pues este bar yo lo he visto, pero desde fuera porque estaba cerrado ya. Cuando yo lo vi por primera vez, estaba ya cerrado, y se veía el letrero y eso. Un bar había 2 bares muy cercanos. En esta esquina estaba el Tupi y en la siguiente esquina, en un edificio que todavía está, con Miguel Redondo, el bar Buenavista, que todavía está, ahora mismo está cerrado. Creo que están obrando algo como si lo fueran a readaptar a viviendas. En fin, este era propiedad de la familia Calvo. ¿El de la fachada de los azulejos? Eso es, eso es. Era otro bar. Ese bar tenía una cosa muy curiosa, tenía una inmensa pizarra al fondo donde Pavón, que era el que lo explotaba, ponía los resultados de los partidos, pero cuando los partidos habían terminado al rato cuando lo escuchaban por la radio, entonces no había como ahora que meten un gol y te gol ahora mismo, gol en tal sitio. Y entonces se subían una escalerita y con una tiza mojada
iba poniendo, y claro, y decía, por ejemplo, qué sé yo, Athletic Bilbao 3, Córdoba, y cuánto, 1, hasta que lo ponía, ¿no? O sea, que ponían, estábamos ahí expectantes viendo cómo habían quedado los resultados. Y la gente con las quinielas en la mano para ver los resultados. Quiniela, porque la quiniela entonces tú te la quedabas y si te tocaba tú tenías que entregar el resguardo de la quiniela con el sello puesto, ¿eh? Era un sitio, una zona muy conocida. Los 2 bares que te he dicho, frente a este bar estaba una de las tiendas más típicas y conocidas de Huelva, que era Casa Baltasar. Claro. Que Baltasar te vendía de todo, con una anécdota que contaban, que decían que no cerraba nunca, y un día cerró y dice, hoy cierro porque estoy de paseo por el Conquero, y dice que le robaron al ver que no había nadie, ¿no? Y frente a Casa Baltasar, pues una de las casas más bonitas que había en Huelva y que sigue donde estaba Ultramarinos La Oriental, Casa Fuente, que sigue todavía. Ahora creo que es un banco lo que hay en los bajos, pero era una casa, era y es, porque afortunadamente sigue en pie, ¿eh? O sea que yo era una zona, lógicamente, es donde yo vivía, claro, la conocía muchísimo, y era la entrada de Huelva, porque la Gran Vía no existía todavía. La Gran Vía llegaba y no podías pasar de la Casa Colón, delante, no tenía como ahora un jardincito, tenía un jardín enorme que llegaba hasta donde está la estatua de la Virgen del Rocío. Con lo cual los coches, si eran coches turismo, entraban por la calle Verdigón, y si eran camiones o camionetas o autocares de dama o algo, cogían por la Avenida Italia. Por la Avenida Italia. Ya luego retranquearon el jardín, abrieron lo que era la zona del Brasil, la calle en medio. Eso, yo he escuchado de que había unas casas de vecinos que eran sí, el Brasil grande. El grande. Entonces, aquellos lo abrieron, ¿no? Y hicieron la avenida. Bueno, lo abrieron, pero con el Brasil allí. O sea, no es que tiraran el Brasil para abrir el Brasil, lo tiraron muchos años después para hacer el Parque América. Vale. Pero al principio no, aquello fue un gran avance. Yo tengo fotografías que se ve un guardia urbano, quizás la haya puesto aquí, dirigiendo el tráfico para que los que entraran, los coches, no entraran en la misma esquina donde está hoy el Parque América, que además el solar se llevó derribado muchísimo tiempo antes de que, porque aquello lo hizo una empresa constructora de Huelva, Bosa, y o quebró o tuvo problemas, y aquello estuvo parado mucho tiempo hasta que lo continuaron. Bueno, pues mira, te voy a poner ahora 2 imágenes de una Huelva que quizás tú conoces menos, la Huelva de las inundaciones. Fíjate cómo se ponía la zona del mercado del Carmen, que para atravesar o ponían las cajas o un carro te subía al carro y el carro te atravesaba. Te cruzaba, ¿eh? Esto está casi frente a donde está hoy Radio Popular, ahí entonces en esa época estaba Casa Llanes, al fondo se ve muy tímidamente, pero lo tengo que decir porque era un magnífico restaurante, Casa Calvo, que estaba en la misma esquina. ¿Y esas eran las 2 entradas que tenía el mercado por la calle esta? Esta era la pescadería, la zona que daba a los pescados. Luego tenía la frontal y luego tenía otra exactamente detrás de esta, que daba hacia donde estaba la calle Tendalera y demás. ¿Estaban los Gordos y eso? Eso, los Gordos estaban en la calle que te he dicho de Calvo, siguiendo más hacia abajo. Estaba el restaurante de los Gordos. Eso sí lo he conocido. Y luego, más para abajo de los Gordos, hay un magnífico restaurante también que se llama El Peñón. Era una Huelva distinta a esta de ahora. Y mira, ya nos coge el tiempo y nos despedimos con esta foto. Fíjate qué foto más bonita, lo que yo te estoy hablando antes. Esta foto fue portada de la 6ª edición de Mis Caras de Huelva, la puse de portada. Y fíjate en la Gran Vía, lo poco que coge, tanto que al fondo, donde hoy está ya la zona de sindicatos y las cafeterías, están todavía las casas antiguas. Una de esas casas antiguas, lo he dicho aquí muchas veces, pero me puede el recuerdo, era mi primer colegio, el colegio de doña Pepita Álvarez. Y a la derecha, donde está ahora el SAS, la Delegación de Salud, era un cine de verano, el Cinema Par. Hasta que, así que se ve el hueco ahí. Hasta que González Barba se dio cuenta que el negocio era hacer un edificio, porque el cine de verano nada más que estaba abierto en verano. El cine de verano Par se lo llevaron a La Palmera, que lo hablamos antes, y ahí edificó. Bueno, se acabó el paseo, tú me dirás que... Pasé muy rápido, ¿no? Bueno, pues hemos estado 3/4 de hora hablando. Hemos recordado por qué viniste, cómo viniste, qué has hecho en Huelva, cómo te has integrado en Huelva. Sí. Te agradezco que me llevaras a la exposición, a ese iris tan... Yo te agradezco que me la aceptase, la invitación.
Y nada, muy satisfecho y agradecerte que hayas venido y que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos vosotros, queridos telespectadores, agradecerles la atención prestada y decirles, como siempre, que los espero el próximo viernes y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.